vemos Jurassic Park y es famoso. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 6 de Experiencia Trekking, un programa dedicado al senderismo, a la montaña, a las experiencias en la montaña. Y para experiencias en la montaña tenemos un amigo personal, Valito Cantera. ¿Cómo andas, Vale? Buenas tardes, amigo. ¿Todo bien? Bien. Bueno, yo estoy ya habituado a haberte escuchado porque hemos hablado mucho al respecto y demás, pero me encantaría que cuentes un poco cómo ha sido tu vínculo o cómo es tu vínculo con la montaña, cómo ha arrancado. Mira, vamos a hacer un resumen corto porque es largo. Empecemos del principio. Todo arrancó en principio allá por el 2000, cuando se empezaron a hacer las carreras de aventura, que empezó a tomar una dimensión en el país, con los Eco Peugeot, después las Salomon, que eran carreras de aventura, que hasta ese momento ese formato no existía. En ese momento, bueno, era el canal 11 que lo empezó a transmitir, Telefe. Weich era uno de los que corría, lo transmitía in situ, qué sé yo, y bueno, empezó a tomar dimensión. Nosotros que ya hacíamos algo de montaña, practicaba ciclismo, kayak, etcétera, todas actividades de aventura, digamos, dijimos, bueno, este marco vamos a llevarlo al deporte y vamos a empezar a competir con esto. Bueno, se empezaron a armar equipos, pero el equipo más fuerte lo hicimos con Mariano Alonso y Eric Winkelmann, que estuvimos muchos años compitiendo en eso. Eran carreras de 3 días sin parar, combinaba todo, combinaba orientación, etc. Y bueno, ahí empieza un poco más fuerte la movida. Para estas carreras tenía mucha logística y había mucho equipo. Bueno, dijimos, bueno, financieramente vamos a hacer algo para empezar a que nos ayude. Entonces me acoplé con, ya Eric tenía, hacía grupos, digamos, de salida a la montaña, de cruces en bicicleta a Chile, etcétera, se hacía en kayak, travesía. Me acoplo y empezamos a hacer un equipo con ellos para llevar gente. Uh-huh. Y dentro de eso, bueno, hacíamos trekking de montaña, a veces de selva, pero básicamente llevábamos a gente sin experiencia, que era lo lindo. Y bueno, siempre gente que se estaba iniciando, digamos. Que se estaba iniciando, tenía cero. Uh-huh. Que siempre fue el espíritu que tuvimos de esto, de que de llevarlo, hasta ese momento había como un tabú de que poca gente lo podía hacer, y bueno, la idea era que lo podía hacer cualquiera. De hecho, nosotros llevábamos a gente que hacía poco, se entrenaba un poquito, nos sacábamos a caminar un poco como para que, y después directamente iban a montañas, iba a la montaña o a hacer trekking o a hacer cruces. A partir de ahí nos quedaba una experiencia realmente inolvidable con la gente que hacíamos. Financieramente no nos fue bien, perdimos más de lo que ganamos, pero la pasamos bárbaro. Sí. Sí, la pasamos bárbaro, aprendimos mucho, nos quedaron unas experiencias muy lindas, y aparte nos quedaron millones de amigos, porque con la gente que íbamos el día de hoy, que nos juntábamos, comemos asado, contamos la experiencia, y bueno, en cada viaje es una experiencia. Una cosa nueva. Sí, una experiencia distinta. Y a su vez, cuando es grupal, cada uno lo vive su propia experiencia, no es la misma de cada uno. Mira, para que tengas una idea, teníamos cuál era el espíritu que hacíamos con esto. Uno de los recuerdos que tengo era, porque lo lindo es cuando vos lo habrás hecho, cuando haces que llegue el grupo a la cumbre o al lugar, al destino, que llegue el grupo, ¿no? Que llegue uno está bien, pero que llegue el grupo es lo que uno busca. Incluso para la misma gente que va. Una vez estábamos llegando a Lanín, que era en ese momento era el lugar para ir en las primeras aproximaciones a la alta montaña, y había gente que, te digo, que había de todo. Había gente que sufría
mucho para llegarla, pero bueno, estábamos en la precumbre, vos lo conocés, estábamos en la precumbre, había un hombre que dijo, no llego, no puedo más, no tenía las mejores actitudes físicas, digamos, como para... Bueno, Mariano dice, yo me quedo con él, me vuelvo con él, siga el grupo, seguimos el grupo, llegamos a la cumbre, está, viste, la típica, se festeja, saca fotos, etc. Y antes de volver, vemos a que Mariano llega con esta persona. Y bueno, la alegría de no solamente nuestra, del grupo, fue, digamos, con esto te quiero decir que puede llegar cualquiera, solamente a veces hay que dar los tiempos, hay que estar con la gente apropiada que te acompañe. Sí. El grupo en esto es todo. Y bueno, de hecho nos quedan. Después tenemos otra vez los muchachos que trabajaban en el canal querían hacer querían filmar un ascenso al Lanín. Y no estaban preparados para nada, unos personajes divinos. Y fuimos con unas chicas de Trenquelauquen que sí tenían buen estado físico. Bueno, los llevamos. Bueno, estos locos renegaron de abajo arriba, aparte las cámaras en ese momento eran las cámaras esas gigantes. Pesarían 5 toneladas. Bueno, lo que renegaron, pero lo que nos hemos divertido y metimos todos en la cumbre. Bueno, es el día de hoy que se acuerdan que se sigue festejando esa fecha hace mucho. Y ya te digo, cada uno de los viajes queda como una hermandad, ¿viste? Sí. Se hace... Incluso gente que vos no conocés en principio, generalmente es que, no tenés contacto. Es muy difícil salir con 10 tipos que vos tengas habitual contacto, que los conozcas. Sí, con los grupos pasa eso. Lo que pasa es que también pasa que, viste que vos cuando haces una expedición y cuanto más dura es, estrechás un vínculo con gente que no conoces, que queda una amistad para toda la vida, porque en poco tiempo es como que lo conociste, como le conociste todo, le conociste el cansancio, el mal humor, el abatimiento total. Bueno, queda un vínculo, no con todo el mundo, pero de hecho te digo, yo no hablo inglés y me sigo escribiendo el día de hoy cuando fuimos a África con los porter y con los guías de allá, que ellos no hablan castellano. O sea, pero viste que hay un idioma, hay un lenguaje común en la montaña y nos seguimos escribiendo bueno, hoy tenemos los medios, nos seguimos escribiendo, crea un vínculo que de pronto es por vida, capaz que no te ves más o te ves. La montaña te da la chance de que capaz que mucho tiempo después que te encontrás otra vez, o en este tipo de cosas, porque el concepto de la montaña o el trekking es el mismo que el concepto de hacer expediciones en bicicleta, en kayak, que nosotros una vez dimos la vuelta del kayak en la del Guapi, también el concepto es el mismo, o sea, cambia lo que haces. Sí, cambia la actividad, pero básicamente los valores y lo que se va gestando tiene que ver con y esto, yo siempre, viste que hay una diferencia, está la gente que lo hace por deporte, y la gente que lo hace como actividad física y algo más. Yo siempre hago la discriminación. El deporte tiene inserto la competencia. Esto que estamos hablando, y que hay deportes de aventura que tienen la competencia. De hecho, nosotros hemos competido, hay los trails, pero está el otro que es como actividad física con algo más, porque lo que prima son las cualidades personales más que las capacidades físicas, digamos, y más cuando hay un grupo. Acá no se trata de quién llega primero, quién llega mejor, sino el grupo, cómo llegás, las vivencias que tenés. Nosotros siempre teníamos marcado algunos puntos, ¿viste? Cuando vos llegás a los primeros refugios, que llegás muy cansado el primer día, generalmente el de más cansancio, quién es el que va a derretir hielo para sacar agua, quién es el que arma, ¿viste? Todo eso que se da muestra las virtudes que tiene la persona como persona, no la capacidad física, que sí es muy importante para el deporte, para la competencia, ¿no? Sí, ni hablar. Y aparte son cosas que tienen que ver, digamos, en las relaciones humanas en general. A ningún nivel son fáciles. Es muy difícil unir grupos y que cohesionen de una manera armoniosa. Sí. Y tiene la particularidad de las cosas estas de montaña, de trekking y demás. Lo hablábamos con muchos de los chicos que han pasado por acá,
tiene esa facilidad, no sé por qué. Por lo general se da bastante bien esa cohesión en los grupos, sobre todo de personas que no se conocen. Primero, yo le he buscado varias explicaciones y dentro de las que yo personalmente le encontré, primero que vos empezás haciéndolo por muchas situaciones. Nosotros vemos cuando hacíamos esta, que llevamos gente, hemos tenido la posibilidad de tener varios ejemplos, ¿no? Pero normalmente la gente empieza con esta situación, la mayoría, no por una cuestión de que le guste la montaña o que crea en la montaña o que crea en todo esto, la mayoría empieza o porque tiene un problema personal o porque quiere adelgazar, o porque le cambió la vida una separación o algo que le afectó fuertemente, o porque tiene un problema laboral, entonces lo empieza a hacer. Y mucha gente también por la necesidad. Una vía de escape, digamos. Como sí, y también la necesidad de. Hay veces que hay a determinada edad, en determinadas condiciones, que es difícil sociabilizar, encontrar grupos, digamos, que vos puedas. Y esto, vos te vas a caminar con gente que no conocés y a los 2 minutos te habrá pasado, estás hablando con una persona que no conocés de tu vida, de todo. Estás compartiendo con mucho más que con gente que te cruzás todos los días. Bueno, eso es lo lindo que tiene eso y me parece que es lo que hay que apoyar y lo que hay que resaltar. En este tipo, como vos le llamaste, trekking o senderismo, de las personas comunes. Distinto está el que va más allá, el que quiere... Sí, que tiene una técnica particular, el que tiene otro tipo quiere un logro deportivo, un logro de otro tipo, es otra cosa, digamos, ¿no? Esto es... digamos, marca mucho la persona, más que las cualidades físicas. Y eso lo que se crean vínculos que duran toda la vida, y después vos me decís, estoy hablando y tengo relación. Claro, me parece que el que busca esta tiene una forma, una mirada en la vida parecida al otro, porque si no estaría buscando otra cosa, ¿no? Pero tal vez se da incluso muchas veces sin quererlo, porque mucha gente habrá iniciado, habrá dicho, bueno, me voy a sumar a este viajecito, a ver qué onda. Y bueno, y de a poquito va. Te aseguro, Rodrigo, que en la experiencia que yo he tenido, el 90% no tiene ni idea que va. Va por otras cosas. Y después, como todo, ¿te pega o no te pega? Si te pega, es bastante adictivo. Sí. Es muy adictivo. Empezás yo he visto mucha gente que nunca probó una zapatilla y después gasta fortuna en zapatillas, en ropa técnica. Viste que esto tiene todo uno. Y tiene una particularidad que también que me parece que es muy importante. Viste que en la vida en general es muy difícil que vos hagas un esfuerzo y el logro sea directamente proporcional al esfuerzo que hiciste. En esto no. En esto vos te dedicás, te entrenás y mejorás. O sea, es muy raro que alguien entrene, se dedique y no mejore. Sí, empeore, sí. Por eso, y aparte son logros cortos, porque vos decís, yo me pruebo esto, voy a hacer esta montaña, este trekking, lo haces, venís con la experiencia que tengas, y eso te tiene la mente un poco afuera de todo lo que convivimos todos los días, que no lo juzgo obviamente, pero bueno, hay veces que sí, y también bueno. Me parece que la ausencia de competencia y el hecho de que vos entrenes y sepas que has mejorado y que de última no consigas ponerle como hito que sería la cumbre de tal o cual montaña, no implica que vos hayas fracasado, para nada, porque mirá, eso llevas otro tipo de experiencias, otras cuestiones. Eso es muy particular. Hay gente que yo he visto que no va a la montaña y le parece un fracaso todo lo que hizo. Si no llegó a la cumbre, así le falte 2 metros, porque lo que fue a buscar es la cumbre. Hay otra gente que va a buscar otra cosa. Yo en mi caso particular nunca fui a buscar la cumbre. Para mí, siempre digo, la cumbre es el lugar para pegar la vuelta. Más que eso no. Lo que busco es la vivencia de todos los días, la vivencia de todo, aprender, entrar en contacto con la naturaleza, que me parece que es una cosa que, no sé si, creo que a casi todos les ha pasado que cuando empezás con esto, estás haciendo un trekking en cualquier lugar y ves una bolsa, ves a alguien que tiró basura y te parece una locura. Sí. Y capaz ¿cómo llegó esto acá? Claro, y vos cuando vas en auto no le das bolilla o no lo apreciás, ¿no? Por otro lado, una cosa que me parece que es de las más importantes y lo primero que se busca es el autoconocimiento. ¿Cuáles son tus límites?
el dolor que tiene cuando vos, porque esto te provoca dolor. O sea, yo creo que hay algo que en común, no sé, tiene que haber patrones en común, pero yo he sentido 1000 veces ¿qué hago acá? Sí, totalmente. Eso creo que todo el mundo, No hasta quiero el mejor. avanzar más, no quiero avanzar más, me y quiero volver. a la media hora estás bárbaro. Me parece que también es un resumen chiquito de cómo es la vida, ¿no? Que por ahí te dan ganas de aflojar y le metés y después decís, bueno, ahora estoy bien, y ¿me entendés? Es mucho, por eso digo, es una actividad física que no, a mí no me da como para darle una definición, pero darle una definición en pocas palabras es muy complejo porque tiene mucho que ver. Aprendés de culturas, es fantástico aprender de otras culturas, el autoconocimiento, el conocimiento de los demás. Después me parece que cuando hay gente que lo hace individual, pero el que lo hace grupal tiene algo que me parece que es importante, que vos te das cuenta lo importante que es el grupo para vos, y más cuando las situaciones se tornan riesgosas o que vos necesitas o no necesitas, pero sabés que te puede pasar algo y la única alternativa que tenés es tu compañero que te puede ayudar. Pero también entendés que vos sos importante para el grupo. Sí. ¿Me entendés? Y eso es una cosa bastante difícil de entenderlo en otros lugares, me parece a mí, ¿no? Digamos, del seleccionado de cosas que has andado dando vueltas, ya sea en nuestro país o en otros lados donde has tenido la posibilidad de viajar, si tuvieras que hacer un ranking de 3 lugares con los que te quedás o que te marcaron, no tanto por la dificultad o no, simplemente que a vos te marcaron 3 lugares específicos que de alguna manera dijiste, bueno, me agradezco haber estado en estos 3 lugares porque... Mira, quiero aclararte una cosa. Yo en esto, y es una visión muy personal, ¿no? Viste que esto tiene un riesgo incerto, etcétera, pero yo valoro a las personas no por los logros que tienen, sino por las limitaciones que tienen y que afrontan. Yo creo que a una persona que le tiene miedo a la altura, si tiene que subir al techo, tiene que hacer un esfuerzo y un logro terrible, y capaz que uno que no le tiene miedo a la altura se tira de un paracaídas y no le pasa nada. Yo admiro más a la persona que afronta su miedo, no a los que hacen cosas, digamos, obviamente que me gusta, admiro a la gente que hace cosas extraordinarias. Entiendo lo que vas. Pero admiro mucho más a aquel. La doble carga que tiene hacer algo para lo cual uno... Sí, es que realmente, o sea, tengo también una muletilla media que digo, yo creo que cojudo es el que vence el miedo y no el que no lo tiene. ¿No? El que no lo tiene, el que está bien. Lo puede enfrentar. Y a mí me ha pasado también que yo personalmente, una de las cosas que más querido hacer en la montaña, porque a mí la altura no me siento cómodo, en las sensaciones de balcón no me siento cómodo. Y después que las pasás, que yo, allá cuando estábamos en Nepal, los puentes son muy altos, y después que la pasás con toda la rigidez que la pasás, te sentís que como que cumpliste con vos mismo, ¿viste? Una sensación de satisfacción, ¿no? De logro. Y no es necesario estar allá, capaz que yo he visto gente que está así, le cuesta horrores y la sensación es la misma. Y me parece que eso es lo que vale, no decir llegué a la luna, qué sé yo. Y siento a tu pregunta, por eso digo que por ahí lo que más me ha quedado, no sé si son las cosas más fuertes que he hecho. Yo básicamente lo que me refería a vos, ¿qué 3 lugares te marcaron independientemente de lo que era la complejidad o no del lugar? Yo por eso digo, a mí me marcan más las experiencias que he tenido, lo que me ha dejado. Y yo tiro mucho para mi país. Argentina tiene de todo y lo que quieras, y te vas al norte y tenés una experiencia total, te vas al sur, tenés una experiencia total. O sea que, por más que sea como sea, me cargan mucho, pero en primer lugar es Argentina, en cualquier lugar. Después, yo tengo mucha atracción, me gustó mucho Perú. Perú es increíble, desde los lugares que tiene, la cultura, la gente es fantástica. Y como gente, lugares, bueno, ya está, pero Nepal creo que tiene la gente más maravillosa del mundo, como le dicen. La felicidad que ves en la gente todos los días, la poca maldad, ¿viste?
que te sentís, viste, como hay veces que te sentís que decís cómo estoy haciendo esto, una persona que no tiene cero maldad, aparte creo que, bueno, vi que Daniel te comentó algunas cosas, por eso no quiero redundar en eso, es increíble. Después, África tiene de todo, es fantástico, pero a mí lo que me quedó, aparte de todo lo lindo, de la gente, que tuvimos unos guías y unos porters increíbles también me quedó de África, que nosotros decimos en Argentina por ahí estamos mal, y yo cuando escucho a gente decir está mal, hay pobreza, que yo por adentro pienso, no sabes hasta dónde se puede caer. Yo en África vi cosas terribles realmente, o sea, criaturas que viven igual que un cerdo, digamos, un chancho, y vos decís, bueno, se puede caer, podemos estar mucho peor. Sí. Pero también me di cuenta que la felicidad no corre por ahí. He visto chicos en un chiquero jugando felices. Y también creo que a veces la felicidad y la ignorancia están cerca. También, medio de la Y en cuanto pensás mucho, y más en este contexto que tenemos, ¿no? Che, y digamos, ahora sí vamos a una cuestión más técnica. 3 lugares que hayas dicho, esto es bravísimo, no hay más, me quiero volver. Mira, no he tenido lugares porque tampoco soy de los que no fui al K2, porque tengo conciencia qué puedo hacer y qué puedo hacer y qué me gusta y qué no me gusta. Yo personalmente la escalada en roca me parece que es un deporte que no te trae. Lo admiro, me parece bárbaro, pero prefiero ir a hacer un trek y conocer lugares y conocer culturas. Pero sí te puedo decir, la hipotermia te pega en un momento y no tenés vuelta. La montaña lo que no prevés, estás listo. O sea, siempre tenés que anticiparte. Vos ves nos ha pasado en Lanín, que ves una lenticular arriba, volvete antes que el viento empiece a soplar, porque después tarde. Es importante la alimentación, la hidratación, el agua. Y no tenés que, o sea, en estos lugares tenés que estar en un día fantástico, decía acá que puede pasar, y en 5 minutos cambió. Y me ha pasado en el Lanín, que estábamos con Eric estábamos entrenando para una carrera, estábamos llegando a la cumbre, se levantó una lenticular, nos tiramos al piso, íbamos sin mochila, sin nada, nos tiramos al piso y nos levantaba. O sea, si hubieran sido 5 minutos más arriba de la cumbre, nos lleva. Son 200 y pico kilómetros que se levantó en 2 segundos. Tuvimos que volver arrastrando hasta la canaleta y ahí pudimos seguir. Pero ya te digo, no me atrae tampoco, digamos, el riesgo así por el riesgo mismo. Sí, a mí me gusta mucho la aventura, me gusta saber dónde no voy, pero tampoco me siento cómodo diciendo, bueno, hemos tenido situaciones, cuando dimos la vuelta en kayak en el Nahuel Huapi, nos agarró la coctelera que se pone en Nahuel Huapi, se pone como loco, y bueno, se dio vuelta una embarcación, salimos, viste, pero pero bueno, cuando fuimos era un espejo, y cuando volvimos era digamos, siempre estás a la par y un poco dependiendo de las inclemencias que tiene, sobre todo especialmente la montaña, porque eso, y después hoy tenés muchos aparatos y demás con los cuales vos podés tener guías y cosas y demás, pero bueno, muchas veces no tiene demasiada explicación. Pero las sensaciones de uno, la sensación de decir, esto no me gusta, pinta mal, lo da la experiencia. Vos tenés gente que es muy experimentada, digamos, que decís, vamos a hacerle caso, porque como hay otros que no. Y después tengo amigos que no están muy bien y hacen, no sé, van a sentarse en el sillón y es un riesgo cómo se sientan, claro, ¿no? O sea, de pronto hay cosas que, fíjate, tenemos el caso de Bauman. A Bauman lo vimos cuando fuimos a la Concagua, que en un momento estábamos
viste que cuando estás en la altura estás medio delirante, viste. Nos preguntábamos, che, ¿qué pasa acá? Y yo le digo a Eric, yo estoy loco, hay un parapente que viene de arriba. Y mire, sí, un parapente, viste, estás arriba en el Aconcagua y sí, un parapente, ¿dónde viene? Y era el Baumann que se había ido a la cumbre y se había tirado. Viste que se tiró la estratosfera, etc. Fíjate el flaco, o sea, tipo más profesional y preparado que él no debe haber. Y fíjate cómo se mata. Sí. Viste, con una falla mecánica. Por eso digo, creo que hay que tomar todas las precauciones, no tiene sentido tomar riesgos inútiles, en ningún sentido. Me parece que una de las cosas más importantes es que el orgullo no te gane. Cuando hay cosas que vos decís, tengo una ampolla en un pie. ¿Para qué? Para, encintátela. Te duele porque a vos se te dobla un tobillo allá arriba. Y no solamente que muere vos, te llevas a todo el resto. ¿Viste? Hay situaciones. Y después, sí me han tocado vivir experiencias que más que por lugar peligroso, por la que fue. Tuve un edema, para mí no era, pero bueno, la médica decía que era un edema cerebral arriba en el Everest, que bueno, tuve que estar en una cámara hipotérmica hacia arriba y después en la Aconcagua tuvimos una deshidratación fuerte, con Eric nos pasó los dos lo mismo. Llegué a tener tos, depresión, que viste que honestamente yo en ningún momento viví algo raro, no la pasé mal, no tuve miedo en eso, no sé, me pareció algo. Y los otros que estaban conmigo estaban como locos. Claro, decía, sí. Bueno, lo bueno es que el que lo sufría no lo sufría tanto. Sí, pero te preocupa el resto. El equipo, viste, es feo cuando encima veníamos de una situación muy compleja. Eric había tenido la experiencia que se le murió el salteño cuando venían bajando la Aconcagua, se les murió en los brazos de ellos. Y después me dijo, lo que se me pasó cuando te viene el bolso ese metido, era eso, ¿viste? Y que él para mí es como un hermano, es muy fuerte, ¿no? Pero él lo vivió peor que yo, que estaba ahí. Claro. Marito, por último, ¿qué te genera a vos? ¿Qué sensación te da o qué cosas se te cruzan al estar en una montaña? O al haber estado cuando has estado en una montaña. Primero... sí, es una pregunta bastante amplia. Sí, yo sé que la voy a tratar de reducir a concisar. Primero, me gusta encontrarme a mí mismo. Yo voy a encontrarme a mí mismo, mis límites, hasta donde doy, mi cabeza hasta donde soporta el dolor, porque viste que te pasa 20 veces, ¿qué hago acá? Porque no doy más, me quiero volver. Es lo primero que me pasa. No me canso de maravillar con lo que, viste, mirás una montaña de arriba y decís, ¿me entendés? Me cuesta mucho, siempre me costó mucho volver después y entrar en la frecuencia de la vida cotidiana. Lamentablemente nunca fui de lo más cotidiano, pero bueno, y después la vivencia yo creo que el grupo es todo. El 90% del éxito en cuanto a cómo la pasaste es el grupo que lleves. Y vos, ¿no? Vos como parte del grupo. Sí, como parte integral. Una persona te destroza el grupo, te lo hace pasar mal, viste que yo. Y yo, gracias a Dios, tengo muchos amigos, la paso genial, nos conocemos muchísimo. Personalmente con Eric y Mariano, por eso me cuesta por ahí ir a otros grupos. A mí me dicen vamos a la luna y yo con ellos sé que, ¿viste cuando te sentís seguro con algo? Sí. Con ellos dos me dicen vamos acá y hemos pasado en las carreras de aventura, de noche nos metíamos en cada lugar, es que Mariano que se largaba a lo que venga, íbamos por ahí bajándonos en un acantilado agarrado de los pastos Puna y él me decía vengan por acá que está bien y vos ni lo pensás, ¿viste? O sea, no es que confías ciego y es un respaldo que tenés que inconscientemente decir yo encaro esto porque... Es un montón. Sí, es mucho. Que es enorme. Es mucho y bueno, y también tenés que entender que vos sos parte de eso. O sea, como vos asumís lo del grupo, el grupo asume lo tuyo. Claro. Entonces, tenés que ponerle lo tuyo cuando no podés saltar por el... A ver, el cansancio es lo primero
que vos te das cuenta como una persona cómo reacciona ante el cansancio, la frustración, la bronca. Y después cuando vas con gente común, la gente, hay mucha gente que está acostumbrada a comprar las cosas, ¿me entendés? Sí. Y vos ahí te das cuenta que está en vos. Sí, sí, sí. Entonces produce te digo, a mí una de las cosas que más me dejaron, aparte de las experiencias propias, de todo lo que viví, es haber compartido cuando llevamos gente, todo lo que chupé de la gente, que me pareció fantástico. Y el 99% experiencias buenas, cada uno. También aprendí que tenés que respetar al otro y ponerte en el lugar del otro, que tu verdad es tu verdad. Sí, sí, sí. No es la solamente verdad. una mirada. Y eso está bueno, que te hace que la vida... yo soy sencillo y me parece que la vida es sencilla, y esto te lo muestra, ¿no? Que se puede complicar, obvio. Sí, siempre. Bueno, Barito, muchísimas gracias por haber venido. Bueno. Con lo que costó. Sí, no soy del palo este. Germán, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Rodrigo? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Gracias por haber aceptado la propuesta de sumarte. No, un placer, un placer. La verdad Un placer. que debo destacar eso en línea general de casi todos los invitados. Hago hincapié en lo tuyo porque yo no te conozco, no había nunca cruzado dos palabras con vos, te tengo solamente de las redes. Claro. Que siempre lo que me dijiste fue de una, dale, sí, poneme el día, la fecha, la hora y voy a estar. Así que eso, muy agradecido. Bueno, un placer, un placer. No Bueno. hay que perder la esencia. Contame primero a qué te dedicas, qué haces de tu vida. Bueno, soy papá de 3 niños y te digo las edades porque está bueno que lo sepan: 5, 7 y 10 años. Ingeniero, empresario, soy una persona común y corriente que, como cualquier persona normal, con la sola diferencia que tenía un sueño de hace 20 años y bueno, en algún momento, hace como 1 año y medio atrás, casi 2 años atrás, me lo propuse a lograrlo y bueno, lo fui transformando un poco en realidad, pero no dejo de ser una persona común y corriente como cualquier ser humano. O sea, no tengo ningún poder especial y no me siento un superdotado, pero bueno, nada, vivo en Buenos Aires, o sea, también eso lo que hace, no es tan fácil ir a la montaña. No, pero, nosotros imagínate, estamos en La Pampa, así que... Claro. Así que bueno, nada, es un poco... pero bueno, en cuanto a lo laboral, tengo la suerte de, o sea, soy dueño, tengo mi empresa. Uh-huh. Y eso en cierta manera es una gran ventaja porque todas estas cosas, muchas veces, obviamente además de depender del tema monetario, hay veces que el tema de tiempo también es un limitante y bueno, tengo esa suerte de poder manejarme los tiempos, así que... pero bueno, soy una persona común y corriente. Bien, sí, sobre todo digamos que el tema tiempo no es menor porque bueno, el sueño que vos tenés demanda una cierta cantidad de tiempo, no solo digamos de lo que es el viaje en sí, lo que fue el viaje en sí, sino toda la parte previa. Exactamente. Es como yo digo, a mí me llevó 1 año y medio de entrenamiento y para estar 15 minutos en una cima. Entonces, si uno no disfruta todo el viaje y el proceso, como que se hace se hace complicado. Entonces es fundamental eso. Y contame el inicio, ¿cómo arrancás vos con la montaña? Digamos, o cómo se va gestando este sueño tuyo. Te cuento, arranco como no se debería arrancar. O sea, soy el antiejemplo. Les voy a decir cómo arranqué. No es lo que yo recomiendo, pero yo tenía en algún momento, a los 21, 22 años, que tenía algún tema con alguna novia que me había dejado, y entonces dije, bueno, quiero hacer algo distinto, algo medio alocado, y empecé por decir, bueno, me quiero hacer un curso de caída libre y paracaídas. Obviamente cuando mis padres se enteraron, me dijeron, te vas de casa. Así que dije, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer medio alocado? Y yo tenía ahí el tema de la montaña, había visto una serie de la Aconcagua y dije, bueno, entonces me voy a la Aconcagua. Me pedí vacaciones en mi trabajo y a la semana siguiente estaba en Puente del Inca tratando de subir a Aconcagua. Y bueno, tuve la suerte o la desgracia, no sé cómo quiera verlo, que me sumí en una expedición que ya estaba lanzada
Y yo cero experiencia, de hecho, caí con unos guantes de esquí, con pero un aislante que era un desastre. Que me dijeron, no puedes subir con eso, es una locura. Bueno, la cuestión es que tuve la suerte de 7 llegamos 4 y llegué a la cima. Y bueno, y ahí es como que dije, wow, capaz que tengo un don. No sé, entonces a partir de ahí dije, bueno, quiero hacer otras cosas. Y bueno, así arranqué. O sea, de con la nada Aconcagua, arrancaste con el Aconcagua. Bien, sí, tranqui. con cero entrenamiento. O sea, soy una persona deportista, Sí, sí. pero no es que. No es que habías hice hecho un nada, entrenamiento no me entrené, específico, nada. digamos, en función de eso. Entonces, así arranqué. Y a partir de ahí dije, bueno, ahora quiero empezar a hacer más montaña, más montaña. Y yo cuando me recibí, te lo voy medio encaminando por este lado, por el lado de ahora del sueño. Cuando me recibí me fui a hacer un viaje, tuve como un año afuera. Y en ese año dije, che, yo quiero ir si puedo hacer Aconcagua, quiero ir al Everest, quiero ir a ver. Hice el trekking del Everest, lo hice obviamente fuera de temporada, cuando yo estaba ahí, pero obviamente me dijeron, no es momento de ir al Everest, era el momento de monzón. Así que me fui solo, caminando, como 7-8 días. Estaba solo en el campamento base, que me di cuenta que era el campamento base por la basura. Y dije, bueno, yo lo quiero subir. Y ahí arrancó el sueño hace 20 años atrás. Ah. Claro, pero el yo quiero subir era medio utópico porque, claro, yo pensé que lo podía subir. Lo que pasa que subir Everest son otras ligas, nada que ver con Aconcagua. Entonces, a partir de ahí empecé a investigar y me dijeron, no, vos estás totalmente loco. Pero bueno, siempre me quedó eso dando vuelta en la cabeza y a partir de ahí empecé a hacer montaña, sabiendo que en algún momento yo era como que algo que lo quería hacer. De hecho, cuando yo conocí a mi actual esposa, una de las condiciones de compra, como que ella ya sabía que en algún momento yo... En el combo viene esto, así que... Exactamente, en condiciones de compra estaba. Así que así arranqué. Bien. En el mientras tanto, entonces, ¿te dedicaste a hacer montañas en Argentina, en algún otro lado? Sí, hice acá, hice en Argentina, hice en Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, me fui a Kilimanjaro, hice Mont Blanc, sacando la vez de Everest, fui 3 veces a Nepal, hice la vuelta del Dhaulagiri, subimos un 6000, hice la vuelta a la Annapurna y subimos otros 6000, me fui a Pakistán también hice toda la vuelta se me fue el nombre del paso, pero bueno, hice toda la vuelta que fui al campamento base del K2 y también subí otros 6000 ahí, así que hice bastante montaña en el mientras tanto. Claro, y digamos, cuando te decidís a empezar con el tema Everest ya puntualmente, y con toda la experiencia y obviamente el entrenamiento que tuviste previo para hacer todo esto, Sí. cualquiera podría decir, bueno, vas a tener que entrenar un poco más, digamos, venís de hacer montañas de 6000 metros y vas y venís para acá, vamos, no es tan así. No es tan así, Bien. no es tan así, porque como digo yo, o sea, yo nunca había hecho más altura que Aconcagua, esa es la verdad, y hay como otro escalón, otro nivel de 7000 para arriba. Y me refiero a otro nivel en el sentido de que primero, a partir de 7000, oxígeno. Que yo nunca había estado con oxígeno, más que alguna práctica, nunca había subido una montaña con oxígeno. Segundo, el tema mental, porque a partir de 7000 ya si te llega a pasar algo, los rescates ya no son... Es casi que imposible un rescate, o muy difícil, no te diría imposible, pero muy difícil, el helicóptero ya no llega, entonces mentalmente no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Lo sentís a eso? ¿Te pica la cabeza? ¿Lo tenés, digamos, o sea, presente? Yo tenía mucho trabajo mental, yo ya sabía dónde me estaba metiendo y ya conocía los riesgos, pero bueno, no deja de ser, estar ahí. deja de ser algo que lo tenés ahí, o sea, está, quieras o no, está. El otro día alguien me preguntaba, bueno, ¿qué pensás tanto tiempo caminando? Y yo le dije, mirá, la montaña la disfruté y me encantó y como todas las montañas uno va pensando en los distintos temas. Ahora, de 7000 para arriba, ¿qué pensaste? Y
prácticamente no pensé en nada, iba totalmente concentrado, enfocado en no hacer ningún error, en la montaña en sí, las cuerdas, el oxígeno, bueno, hay un montón de factores que la concentración es máxima, entonces por eso te digo, es como que son otras ligas a partir de 7000. Pero bueno, antes de eso sí hice un montón de montañas de 6000 que las disfruté y hoy te digo, voy sin no muchas presiones en realidad. Ujú. Sí, digamos que pero- cualquier mínimo error que en cualquier momento pasaría, no lo podés cometer a esa altura. No, porque cualquier error es casi que un game over. Ujú. Casi que un game over. Te sacás un guante y se te congelan los dedos y, o sea, no lo podés volver a calentar y chao dedo. O sea que hay un montón de errores. O le errás a las cuerdas, pues vas clipeando, o sea, hay muchas cosas que pueden llegar a pasar. Y además te sumo que fue una montaña que nunca me había pasado, que fue la primera vez que yo estaba más preocupado por la gente que por la montaña en sí. O sea, no me preocupaba ni el clima, ni las avalanchas, ni las grietas, ni las cuerdas, no me preocupaba nada. Lo único que me preocupaba era la gente. Entonces, hay otro aliciente que, o sea, no sé, el clima vos lo podés prever, podés Claro. ver, podés saber el tema del pronóstico, las avalanchas, bueno, hay un signo de ver dónde hay avalancha, el tema de las grietas, pero acá el tema de la gente a mí me sorprendió, nunca me había pasado. Estar pendiente de 200 personas que vienen, es un sálvese quien pueda. Mm. Por eso la concentración era máxima en realidad. Y digamos, lo que uno ve, también lo has comentado en tu podcast, que bueno, vamos a volver después sobre eso. Digamos, lo que uno ve en la tele o en fotos y demás, de esas largas colas pendientes de cima, es todo me imagino toda una complicación, porque bueno, eso tampoco debería estar demasiado previsto, o está demasiado previsto para que a esa altura estés esperando el número, viste, como para encarar y seguir. A eso me refiero cuando, o sea, vos ves que vienen las 200 personas o que van subiendo adelante o atrás. Primero, es difícil porque yo lo vi complicado en el sentido de que no hay camaradería de montaña. O sea, vos vas en la cuerda, hay veces que no te dejan pasar. Es como que cada uno va preocupado en su mundo y vos lo querés pasar, no te dejan. Se hacen esas acumulaciones, a nadie le importa nada. Cada uno le importa lo suyo y nada más. Entonces es una presión extra. Bueno, nada, por eso también el día de cumbre nosotros decidimos subir con mal tiempo y no con gente. Ajá, está bien. Con todo Eso lo que fue un implicaba, tema digamos. estratégico también. Sí. Estratégicamente lo hicimos así. No sé si me adelanto un poco al tema de la cumbre, pero estratégicamente nosotros veíamos que venían 200 personas atrás y dijimos, ¿qué hacemos? ¿200 personas o un mal tiempo? Y era un mal tiempo medianamente controlable, o sea, no era bueno, pero preferimos eso antes que 200 personas que puede pasar cualquier cosa. Sí. Así que si vos me preguntás, ¿fue la cumbre que vos pensabas? La verdad que no. Como todo, viste, yo pensé llegar a la cumbre, sacaba mi cámara, hacía un video, mandaba un mensajito con el Garmin, llegué, cumbre, y bueno, no fue nada de eso. Uh-huh. Pero bueno, sacando el día de cumbre, que hay mucha presión, hubo mal tiempo y el resto de la montaña la recontra disfruté. Bien, ahora vamos igual, ya que lo metiste al tema, porque, a ver, está esta cuestión de la cumbre, ahí tengo que llegar ahí, como que ahí termina el viaje, después te bajan, viste, en ascensor, una cosa así. Sí. O estar ahí para la foto, esto, el otro. ¿Te frustró de alguna manera o te sentiste, digamos, que faltaba algo por el hecho de haber tenido ese tipo de cumbre? ¿O qué pensabas o qué tenías más allá de lo que uno cree que va a llegar, se va a sacar la foto, va a estar todo bien, va a ver a lo lejos, qué sé yo, todas las fotos y videos que hay dando vueltas en las redes? O sea, me hubiera gustado, si me preguntás, obviamente subir un día de buen clima. Sí. Pero es como que no me afecta tanto. En realidad yo tengo muy claro, o sea, disfruté mucho el proceso y el proceso te lo digo desde el día que dije, bueno, es ahora el momento. Tuve 1 año y medio de proceso de entrenamiento y la verdad lo disfruté. Obviamente es duro, hay que resignar un montón de cosas.
pero bueno, lo pude disfrutar y mismo la montaña en sí, también la pude recontra disfrutar. Entonces, si vos me decís, che, ¿te afecta eso? Y la verdad, me hubiera gustado obviamente que sea buen clima, pero es menor y yo tenía también claro que para mí lo más importante, que es lo que siempre digo, que para que una expedición de estas tenga éxito, para mí lo más importante no es la cumbre, y yo lo tenía siempre, me venía a la mente, que lo más importante es volver a mi casa sano y salvo. Ese es el éxito de la expedición. Entonces, ¿viste? Hay veces que te nublás y te gana la ambición, el ego, y yo tenía claro que ese era el mayor o sea, ese era el éxito. Entonces, antes de subir hicimos varias comidas con los Sherpas, que yo quería conocer y que ellos conozcan cuál era mi objetivo y el éxito. Y yo siempre dije, mira, el riesgo, cuando alguno de ustedes está en riesgo, alguno de ustedes o yo o alguno del equipo está en riesgo, bajamos todos. Y ese era el golden rule que yo le llamé. Entonces eso lo tenía totalmente claro. Pero la montaña, la verdad, la disfruté 100%. Sí. Porque me parece que independientemente de la dificultad, de la altura, de lo que sea, eso es lo importante, que vos sepas que vas a poder volver tranquilo, y bueno, en la cumbre va a estar ahí, qué sé yo. Tal vez no estamos hablando de que todos los meses vas a estar volviendo al Everest, pero las cumbres siempre están y siempre hay una revancha de último. Sí, es fácil también decirlo a 0 metros eso. Sí. Regalo cuando te faltan 300, 400 metros. Y bueno, ahí es donde vienen los problemas. Bueno, pero calculo que ahí también está la madurez de cada uno de decir, bueno, no, está bien, no están dadas las condiciones o no se puede y no puedo forzar algo que no... Exactamente, sí. Exactamente. Eso, pero bueno. Esa es la parte mental, digamos, que hay que trabajar. Sí, no, por eso yo lo tenía totalmente claro, y siempre que me iba para algún lado es como que trataba de volver a foco, porque... Esto que estamos diciendo parece muy normal y suena muy lógico, y ahí es como que la neurona cuesta que se junten. O sea, estás muy cansado, deshidratado, con hambre, con 30 grados bajo cero, 50 kilómetros de ráfaga de viento, concentrado en no hacer errores, y en el medio tenés que pensar si subo, si bajo. No es tan fácil. No, desde ya. Las decisiones no son tan fáciles como parecen allá. ¿Y cómo la preparación que llevaste adelante durante ese año y medio? Bueno, eso fue muy bueno. La verdad, yo no conocía a nadie que haya hecho un 8000 de primera mano como para preguntarle. Obviamente sí, mi guía, una vez que decidí, hablé con mi guía, pero no tenía a nadie para preguntarle las millones de dudas que yo tenía y que me iban surgiendo. Un poco el entrenamiento, yo hice tres entrenamientos muy importantes. Uno que es el físico, y el físico cuando yo hacía mucho triatlón, y cuando empecé a ver la magnitud de esto, y obviamente yo hice siempre montaña, pero bueno, esta es una montaña que en algún momento dije, bueno, yo no es para que yo diga, che, a 8000 metros me quedé sin nafta en las piernas, no. Entonces, cuando empecé a ver la parte más técnica, dije, bueno, ¿con quién entreno para que sea muy específico? Y bueno, no encontré mucho acá en Argentina, no hay así para entrenamiento, y me contraté un entrenador americano que me seguía por una aplicación y me daba toda la rutina, y fue muy, muy bueno, porque el primer Zoom que hago con él me dice, bueno, ¿qué entrenás? Le cuento todo. Me dijo, bueno, todo lo que haces, olvídate de todo, olvídate del gimnasio, olvídate del triatlón, te olvidás de todo. Y digo, bueno, pero nado también, vos te olvidás de todo. Y te lo resumo, o sea, en realidad lo que hice fue un entrenamiento de resistencia, que es jornadas muy largas a muy bajas revoluciones. Entonces, no sé, 3 horas de correr a 3 horas a un ritmo de 7, por ejemplo. Entonces, se hace ese tipo de rutinas, y después, no sé, subir con escalera con peso. Que acá en la ciudad, bueno, allá también, pero se hace difícil. Entonces me decía, wow, buscate un edificio con 30 kilos. Entonces agarraba un bidón de agua de 20 litros y le metía un par de botellas más, y me iba a subir escaleras, y estaba, no sé, 3 horas subiendo y bajando la misma escalera, que yo ya no sabía qué podcast más escuchar.
Así que bueno, el entrenamiento fue eso. Entonces yo entrené lo físico con él y después también tuve la suerte también me empecé a interiorizar el tema de la hipoxia, entrenar con hipoxia, que es una cámara hipovárica, que empecé a averiguar y bueno, tenía muchos beneficios, no hay muchas acá en Argentina y bueno, me traje una de Estados Unidos. Y parte del entrenamiento es 2 meses previos a salir, empecé a entrenar en hipoxia y a dormir. En estático dormía en una carpa, para que se imaginen, es una carpa que se va una cama adentro y le vamos sacando oxígeno y vamos haciendo la misma aclimatación que hacemos en la montaña. Claro. Entonces le va sacando oxígeno y va simulando las distintas alturas. En estático es una carpa y en dinámico es una bici con una máscara. Entonces va simulando las distintas alturas, para arriba, para abajo, para arriba, lo mismo que en la montaña. Y 2 meses antes yo ya empecé a dormir en la carpa y andar en bici. Y la semana previa a partir, yo estuve durmiendo y andando en bici a 6.600 metros de mi casa, o sea, claro, casi a Aconcagua en mi casa. Eso lo que me permitió es que en vez de hacer una expedición de 2 meses, yo fui 1 mes, desde que salí de mi casa hasta que volví, estuve 1 mes. O sea, lo hicimos muy rápido. Porque yo ya iba aclimatado, ya iba entrenado, iba aclimatado. Y después está la parte técnica, que es la tercera pata, que es toda la parte de técnica de cuerda, nudos, rescate en grietas, que obviamente ya los había hecho, pero reforcé muchas de las cosas que ya había hecho. Y después lo otro que hice es, me fui en ese año, me fui al Ojos del Salado, que ahí hicimos 3 6.000, me fui a Bolivia, que hicimos el Sajama, hicimos 2 6.000 más, y me fui a Ecuador, que también hicimos 3 6.000. claro. Entonces como que sumé muchas horas ahí de vuelo, de 6.000, el entrenamiento, todo el entrenamiento físico, el entrenamiento en hipoxia, y después le sumé también el tema de la nutrición. El tema de la nutrición lo mismo, o sea, yo fui dos nutricionistas de acá de Buenos Aires, y a todos se les quema el libreto cuando yo le digo, pues son todos de nutricionistas quizás especializados en carreras. Específicamente bueno, para montaña, ¿qué es? Los geles se me congelan, en la altura te da náuseas, te saca el hambre. Entonces, bueno, también me contraté un nutricionista americano. Y bueno, fuimos viendo, fuimos probando. Yo iba andando a 6.000 metros de altura y me tomaba un shake de proteínas como para ver cómo lo asimilaba en la altura. Así que también me hice un mega Excel día por día con lo que yo necesitaba ingerir de proteína, de aminoácidos, de sales. Y bueno, y a partir de ahí fui jugando con lo que encontraba, con las marcas, con los gustos. Me llevé 15 kilos de suplemento. Es una locura, pero bueno, yo, o sea, no me podía quedar sin nafta en ese momento. No, entonces, así que bueno, ese fue el año y medio más o menos resumido de lo que es el entrenamiento previo a partir. ¿Y cómo haces, digamos, así como muchas veces te toca en la montaña situaciones donde estás cansado y decís no doy más, no puedo más, que sacás de algún lado, viste, que ahí rompes esa barrera mental de decir, bueno, dale que puedo, ¿Cómo haces para romper esa barrera durante 1 año y medio entrenando solo, así, con todo lo que implica? ¿Cómo es la motivación esa? Digamos, la motivación la tenés porque tenés un fin, pero bueno, en el mientras tanto pasa 1 año y medio, es un montón de tiempo. No, es terrible, es duro. Lo que pasa que es como que yo me metí el sueño y cada vez que como que uno tiende a decir, che, bueno, hoy llueve, hoy no tengo ganas. Bueno, como que el sueño es más fuerte y lo ponía como foco. Y después lo otro también que como que me incentivaba es un poco también, es como que yo le quería demostrar también a mis hijos que, o sea, que uno tiene un sueño que parece imposible y que de repente se va tomando realidad. Y que se puede. Entonces, nada, me daba fuerza ver a mi hijo y transmitirle ese esfuerzo que yo a veces me levantaba a las 5 de la mañana, llovía, tengo fotos lloviendo,
iba, hacía mi rutina, volvía a las 7 de la mañana, levantaba a los chicos, lo cambiaba al colegio y después me iba a trabajar. Bien. Entonces, Sí. ¿de dónde sacás energía? Y bueno, el No te queda sueño es más fuerte. Y también, te lo digo por el otro lado, es como que es una pasión. O sea, me gusta, no es que me genera esfuerzo. Obviamente hay momentos que Sí, uno que se hace tiende más cuesta a bajar arriba ese y nivel, demás, pero lo disfruto. O sea, lo disfruto porque sé que el fin es demasiado gratificante. Y contame así a grandes rasgos, como para no adelantar un montón de cosas que se vienen en el podcast que tenés. ¿Cómo fue cómo fue subir la montaña? ¿Cómo fue estar en los campos bases y cómo fue la cumbre? Que algo de eso hablamos ya igual. Bueno, la verdad fue increíble. Yo tuve la suerte también de elegir lo que para mí era el mejor de los guías, que es Willy Venegas. Subí con él. Son los hermanos Venegas. Ellos o sea, serían como el Messi, para el que no conoce mucho de montaña, son como el Messi de la montaña. Son argentinos, viven hace como 20 años en Estados Unidos. Y yo tuve la suerte de subir con él. La suerte en el sentido de que obviamente yo lo busqué, yo quería subir con él. Era una de las condiciones que tenía en mi familia, que si iba a subir tenía que subir con el mejor. Para mí el mejor era él, por tema de seguridad, ¿no? Y bueno, la verdad que fui solo con él y hicimos una dupla que la verdad congeniamos muy bien. Él es argentino, entonces viste, ya levantarte y cebar un mate es como que es otra cosa. Te acortó 20.000 kilómetros. Así que no, bueno, por eso, o comer un alfajor, o viste, hacer un pedazo de un panqueque y ponerle dulce de leche. Bueno, la verdad que por ese lado se hacía mucho más fácil que ir con, no sé, un occidental o algún extranjero. Así que la verdad que como equipo funcionamos muy bien. Nosotros lo que hicimos es, una vez que llegamos a Katmandú, en 5 días hicimos un 6.500, pues ya estábamos ambos aclimatados. Claro. Él aclimató en Estados Unidos en una carpa, yo acá, bajamos el avión y hicimos el 6.500. A partir de ahí subimos 2 veces, hicimos cumbre como para hacer una aclimatación previa fuera de lo que es Everest, para evitar todo el tema de la gente y suele pasar mucho que quizás, no sé, alguna enfermedad. Entonces queríamos estar solos y nos fuimos como atrás del Everest, otro cordón y subimos Mera Peak. Así que estuvo muy bueno, la zona es espectacular, los paisajes son increíbles y no hay gente. Una vez que hicimos esa aclimatación y nos fuimos en helicóptero, porque acortamos todo, como hicimos una expedición muy corta de un mes y entre punta y punta, nos fuimos en helicóptero al campo base. El campo base es un lugar increíble, son como, para mí deben ser como unas 2.000 personas, de los cuales los turistas que este año fue año récord, que dieron 450 permisos para subir. Obviamente no suben los 450 porque hay un montón que bajan por distintos motivos. Pero bueno, el campamento base es una ciudad de carpas, de grande, chica, domo. No te das una idea de los lujos que hay. O sea, se nota que hay mucha plata metida ahí porque tenés carpas con calefacción, con sillones, con televisores LED inmenso. No sé, cafeteras de $20.000 con un barista que te dice si usted quiere un café colombiano, peruano, o lo que se te ocurra. Así que bueno, la vida ahí, la verdad, es como estar en una ciudad. Y ahí nosotros hicimos una rotación, que una rotación es, subimos hasta el campamento 1, campamento 2, y casi hasta el campamento 3 y bajamos al campamento base. Y ahí es esperar en el campamento base. Ahí es muy difícil porque te empieza a jugar mucho la mente. A ver, che, si yo ya estoy, si el clima está bueno, subamos. Y ahí está el tema de estrategia. Cuando subimos, depende del clima, depende si tenemos los campamentos armados, si las cuerdas están fijadas, si nuestros sherpas están en condiciones de subir o no, o acaban de bajar y tienen que tener 1 o 2 días de descanso. Entonces ahí empiezan a jugar un montón de factores que tu cabeza empieza a jugar pues diciendo, che, yo estoy bien para subir. No, bueno, pará, porque hay viento arriba, porque el clima. Así que bueno, pasamos varios días ahí en el campamento base. Pero bueno, nada, íbamos matando el tiempo, caminando a algún pueblo,
jugando algún juego de mesa o lo que sea. Y ahí también tuvimos la suerte que en la mitad del viaje logramos conseguir un Starlink. Y ahí también cambió el viaje. Chau libro, chau todo. Y con 10 grados bajo cero estamos en la bolsa dormida así con Netflix. Claro. Y bueno, eso también me hizo cambiar el viaje. Yo no lo tenía pensado. Yo me fui con 400 seguidores de Instagram. Tengo 23.000 después de subir la montaña. Sin hacer absolutamente nada. O sea, lo único que hice es publiqué un par de videos allá arriba porque los llevamos en la mochila para arriba. Y bueno, ahí también explotó el tema redes, que yo era anti redes y ahora es como que me explotó. Y ahora por eso bienvenido. me encontraste y bueno, nada. Un poco de la fama que no me la creo, pero bueno, pasó. Así que bueno, hicimos esa primera rotación, campamento 1, 2 y 3 bajamos, esperamos. Y cuando vos ves una ventana de buen clima de acá a 5 días, empezás a subir. Pero claro, empezás a subir vos y toda la gente porque todos ven el mismo clima. Claro. Lo que hicimos fue esperar la primera oleada grande de gente, que generalmente las empresas comerciales se tiran ni bien ven la ventana de buen clima porque quieren terminar lo antes posible. Así que dejamos pasar la primera oleada y en la segunda ventana nos metimos. La verdad el clima fue espectacular. Yo subí hasta campamento 3 sin oxígeno, hasta 7100 sin oxígeno, y la verdad estaba perfecto. Medio que me lo puse porque Willy me dice tenés que dormir sí o sí con oxígeno, ya estamos muy altos. Así que veníamos pasando gente, estábamos muy bien físicamente. Y ahí subimos hasta campamento 4. Y en campamento 4 fue lo que te contaba al principio, que llegamos al mediodía y empezamos a ver el clima. Y sabíamos que al otro día no era el mejor de los climas. Y ahí es cuando viene la gran decisión de decir, che, ¿qué hacemos? ¿Subimos Claro. con mal clima o veíamos que venían 200 personas atrás? Porque el día posterior sí era un buen día. Y bueno, pusimos en la balanza y dijimos, subamos con mal clima. Ese mal clima eran 30 bajo cero y 50-60 kilómetros de ráfaga de viento. Y así partimos. Nosotros nos fuimos a dormir a las 5 de la tarde, nos levantamos a las 10 de la noche y a las 11 de la noche partimos. La verdad, terrible, porque de 8.000 a 8.850 a esa altura es una montaña en sí misma. Bueno, caminamos toda la noche, oxígeno, y 6 de la mañana llegamos, no se veía mucho, pero bueno, obviamente las banderitas, llegamos a la cima. La verdad ahí, bueno, me quebré, es como que, igual no tuve mucho tiempo como para pensar mucho, pero es como que me quebré, me bajó todo el sueño que traía atrás, que era una mochila bastante grande. Tenía mucha gente que me iba siguiendo con el Enrich. O sea, no lo tenía fehacientemente, pero sabía que estaba toda mi familia, mis amigos siguiéndome. Así que, nada, logré hacer cumbre. Ahí fue medio un momento tenso, porque, viste, no te saques los guantes, vamos rápido, pues sabíamos que además al mediodía se duplicaba el viento, entonces teníamos que bajar rápido. Así que tuvimos 15 minutos más o menos, sacar un par de fotos, no mucho más, y ya empezamos la bajada. Y te diría que, bueno, llegamos al mediodía de vuelta al campamento, y ahí cuando llegué al campamento es como que yo hago mi video de lo que para mí fue la cumbre, como diciendo, claro, acá llegué, estábamos sanos y salvos, porque además cuando yo llegué a la cumbre, hice cumbre, en ese momento es como que, bueno, me quebré, me doy cuenta de la cumbre y dije, claro, ¿cómo hago? Yo tenía body battery del reloj, del Garmin, y me marcaba 5%. Y ahí en ese momento dije, ¿cómo hago ahora para bajar una montaña de 8.000 metros con 5% de body battery? Así que bueno, ahí fue concentración máxima. Es cuando, bueno, la bajada es cuando suelen pasar los accidentes. Uno está muerto de cansado, mucho frío, mucho viento, no se veía prácticamente nada. Relajado. Así que fue concentración pura hasta bajar al campamento. Y ahí cuando llegamos al campamento encima se duplicó el viento, se veían las carpas volar. Yo habré visto 5 o 6 carpas volando para China, se iban. Así que bueno, pero cuando llegamos ahí es como que recién ahí me relajé y dije, bueno, hice cumbre. Todavía no era consciente de lo que había hecho, pero sabía que había hecho la cumbre.
Y bueno, la verdad, me cuesta explicar, pasarlo a palabras lo que fue, pero la verdad una satisfacción enorme. Así que bueno, ese fue un poco el resumen de lo que fue la cumbre. Bien, y ahora todo ese sueño, digamos, que pudiste cumplir vos, se lo has dejado ahí, a tus hijos mediante videos y podcasts que podemos seguirte ahora en las redes, en Spotify y en YouTube. Sí, los invito a verlo a todos. Hice una miniserie de 8 capítulos. De 20 minutos más o menos, que lo tengo en mi canal de YouTube. Me buscan como Germán Frasia, o en Instagram o en YouTube, pero ahí está, en YouTube está la serie subida. Vamos subiendo un capítulo cada 15 días. Hoy subimos el cuarto. Y bueno, todo esto está plasmado con más detalle y con imágenes, que realmente está bueno, para que lo vean y disfruten de lo que fue la montaña, que no fue nada fácil, pero la verdad fue un sueño hecho realidad. Doy fe, está muy bueno. Te agradezco enormemente que nos hayas destinado estos minutos. Súper interesante, podríamos estar horas hablando, pero bueno, la verdad que te agradezco mil la buena predisposición, sobre todo, y que bueno, que hayas podido compartir en este programa todo lo que te ha pasado, y bueno, sobre todo lo mejor, que hayas podido cumplir el sueño. Bueno, muchísimas gracias, y los invito a todos a que se animen a soñar, como digo siempre, porque muchas veces el sueño, la traba mayor está acá. Entonces, que se animen a soñar, que sueñen lo más alto posible y que cada uno se atreva a subir su Everest. En mi caso, mi Everest estaba en Nepal, pero en el caso del resto de la gente, puede ser escribir un libro, puede ser subir una montaña o lo que sea, pero la clave es dar ese primer paso, que es lo más difícil. Después todo va fluyendo. Perfecto. Seguro. Así que nada, muchas gracias por invitarme y a disposición para lo que necesiten. Bueno, te mando un abrazo enorme y muchas gracias. Dale, gracias a vos. Bueno amigos, ese era el Zoom que tuvimos con Germán Frasia, y esto ha sido todo por hoy para el episodio número 6. Nos estamos viendo en el episodio número 7 con algunas renovaciones que no vamos a avanzar demasiado en eso. Me dicen que está muy bien haberlo dicho. Así que nos estaremos viendo próximamente. No olviden suscribirse a Wii Sport para poder ver nuestro programa y el resto de los programas deportivos.